Sin embargo, esas 6 virtudes como virtudes resultaban sumamente abstractas para ser estudiadas, para ser estimuladas, para ser medidas. Y era necesario llegar a alguna expresión más tangible, más precisa, más reconocible, podría decir, eh, de cada una de esas grandes virtudes. Entonces se llegó a la idea de la fortaleza. Y en la definición que hace en la definición que hacen Seligman y Peterson de las fortalezas, podríamos decir, elementos que a mí me han parecido más relevantes de la definición de las fortalezas, es que son vías para alcanzar y expresar las virtudes. Es decir, son la expresión más tangible, como les decía antes, de las virtudes, y además de eso es una forma también de alcanzarlas. No solamente es que la expresan, sino que hacer un recorrido de esa fortaleza, en cada una de esas fortalezas permite alcanzar una virtud. O hasta podrían ser vistas como una manera de manifestarse en esa virtud en particular. Por ejemplo, una de mis fortalezas, una de las fortalezas que siempre sale entre mis primeras 5 fortalezas, es la prudencia. Y la prudencia corresponde a la virtud de la templanza o la moderación. No aparece, para mí no aparece en el resto de las fortalezas de esa virtud alta. Posiblemente mi manera de expresar ese aspecto virtuoso de la naturaleza humana es a través de la prudencia. Otras personas podrían tener otra vía, otra forma de expresar esa virtud a través de alguna u otra de las fortalezas que la representan. Otro elemento que nos permite definir la fortaleza, son los rasgos de la personalidad, las características psíquicas. Las fortalezas pueden ser vistas como rasgos de la personalidad, tal como ha sido planteado tradicionalmente en la psicología de la personalidad. Las fortalezas pueden ser vistas como una característica psíquica, como algo que psíquicamente describe a la persona. Otro elemento importantísimo en las fortalezas es que como rasgo de personalidad y como característica psíquica debe entonces ser relativamente permanente en el tiempo. Cuando uno habla de un rasgo de personalidad o de una característica psíquica, no es algo que la persona presentó durante un mes y después ese rasgo desapareció. No, generalmente un rasgo de la personalidad es algo que acompaña a una persona si no por toda la vida, por mucho tiempo a lo largo de su vida. Lo mismo pasa con las fortalezas, tienden a tener una permanencia en el tiempo, es decir, alguien que se reconoce, lo reconocen, y además eso se hace su cuestionario viejo y aparece como una persona prudente, como es mi caso. Ese rasgo de la personalidad es un rasgo duradero a lo largo de la vida, y muchos de esos rasgos, además de esas fortalezas, también Seligman lo comenta en La auténtica felicidad, son rasgos que tienen mucho que ver con la experiencia educativa, la experiencia de formación personal que uno ha tenido en su vida. Muchos padres, o muchas de las fortalezas o de los rasgos que tenemos, son rasgos producidos, podrían ser en parte un efecto de la educación familiar. Hay familias donde se valora, se estimula, por ejemplo, el liderazgo, y uno termina encontrándose personas con mucho liderazgo. Hay familias donde hay un profundo sentido del humor, un derroche de sentido del humor. La gente tiene una simpatía, un encanto para utilizar el humor en prácticamente todas las circunstancias de la vida, y aparece esa fortaleza en alguien o en muchas personas de esa familia, porque en el ambiente se está estimulando, se está favoreciendo esa fortaleza. Entonces el elemento ambiental, el elemento educativo es muy importante para que aparezca ese rasgo personal. Pero no solamente es que dura en el tiempo, sino que se presenta en distintas situaciones. Alguien que, por ejemplo, tiene el humor como una fortaleza, es una persona que seguramente va a tener mucho sentido del humor en un aula de clases, pero si sale con unos amigos a
pero un juego de béisbol también va a expresar ese sentido del humor, pero a lo mejor si está conversando con su abuelita esperando la consulta del médico, en esa situación también va a aparecer el sentido del humor. Entonces, en distintas situaciones se presenta ese rasgo personal. Son medibles, los rasgos de la personalidad al estilo tradicional de la psicología son medibles, hay test, hay inventarios de personalidad y pueden ser medidos, y en el caso de la fortaleza, que son rasgos virtuosos de la personalidad, también son medidos, y ustedes han tenido o están teniendo esa experiencia de la medición del rasgo, es decir, algunas manifestaciones de la conducta, que ustedes esas manifestaciones de la conducta ustedes las pueden reconocer en los ítems, en los 240 ítems del cuestionario que ustedes se autoaplicaron, del cuestionario de fortaleza, y esos ítems son manifestaciones de conducta que permiten medir la presencia de esa fortaleza. Y son educables. Creo que el ejemplo que acabo de poner de las historias de familia, en las que hay familias que tienen tendencia a alguna característica o a otra, o alguna fortaleza o a otra, tienen inclinación hacia alguna fortaleza o otra, y que aparece luego en las siguientes generaciones, es una manifestación de lo educable que pueden ser las fortalezas. Pero además de eso son educables no solamente en, digamos, la fortaleza en sí mismo, sino que también es educable la manera como se usa la fortaleza. Y aquí me voy a detener un momento para hacerles un comentario sobre un asunto que le escuché decir a James Pawelski, quien es el asistente, uno de los asistentes directos de Seligman en Pensilvania, quien estuvo en Venezuela, ya les había comentado en una presentación anterior hace unos 2 años. Y a mí me llamaba mucho la atención, aquí voy a contar, cosas que suelo hacer también en las clases presenciales, quienes han sido mis alumnos lo saben. Yo tenía una duda personal, voy a dar un testimonio personal, yo tenía una duda personal, porque a mí me aparecía la prudencia como un rasgo, una fortaleza, y me ha aparecido recurrentemente cada vez que yo me he aplicado el cuestionario VIA. Sin embargo, para mí la prudencia como rasgo personal, yo hasta ese momento, hasta que empecé a estudiar la fortaleza en la psicología positiva, para mí la prudencia como rasgo personal no era un rasgo que me agradara. Era un rasgo personal que no me resultaba agradable, que incluso yo no lo valoraba como una fortaleza, sino que lo valoraba como una debilidad, es decir, como algo que no era un rasgo personal que estaba en el lado del buen carácter, sino en el lado del mal carácter, no era un rasgo que me agradaba. Y le comenté, eso me desconcertaba, y aproveché la presencia de James Pawelski en Caracas y comenté esa experiencia personal, es decir, cómo en mi vida personal yo había cuestionado y había llevado a revisión en mi trabajo psicológico ese rasgo como algo que había causado interferencias en mi vida, en algún momento me daba problemas, y cómo era que ahora parecía como una fortaleza. Y James Pawelski me contestó una cosa que creo que ha sido reveladora, y quiero compartirla con ustedes en este punto de lo educable, del rasgo de la fortaleza, o del rasgo personal a manera de fortaleza. Él me comentó que en una ocasión él estaba trabajando con maestros de una escuela, y un maestro que tenía un niño que tenía mucho sentido del humor, y que estaba trabajando con instituciones positivas, y que los niñitos conocían bastante de sus fortalezas porque se habían aplicado los instrumentos para niños y se hablaba todo el tiempo de la fortaleza. Este niño con mucho sentido del humor usaba constantemente el humor, pero en ocasiones su humor era muy divertido porque divertía a los compañeros, los maestros se divertían, pero en ocasiones él usaba el humor para sabotear la clase y el maestro se ponía bravo. Ese maestro, ante esa situación de que evidentemente el niño lo reconocía como una fortaleza, se dio cuenta que él tenía esa gran fortaleza que era el sentido del humor, el maestro le hizo el siguiente planteamiento al niño, le dijo: ya sabemos que una de tus fortalezas es el sentido del humor, y es algo que apreciamos mucho cuando estás en esta situación en la que todos nos divertimos, pero en algunos momentos estás usando esa fortaleza en el lado oscuro, es decir, no la estás utilizando para hacer cosas constructivas, para divertir a los demás, sino que la estás utilizando de una manera que no es productiva.
está atento a usar esa fortaleza en el lado más claro, en el lado más grato, en el lado más constructivo. Entonces este maestro habló del uso de las fortalezas en un lado claro, en un lado luminoso y en un lado oscuro. Y para ese comentario de James Pawelski, cuando yo le planteé lo de la prudencia, para mí fue revelador. Es decir, que las fortalezas están permanentemente allí, se usan en distintas situaciones, pero incluso en algunas situaciones una fortaleza puede darnos problemas. Dependiendo de si la estamos usando, voy a usar las palabras del maestro del maestro de escuela al que hizo referencia a James Pawelski, si la estamos utilizando en el lado luminoso, en el lado claro o en el lado oscuro. En ese momento hice un insight, como decimos en psicología, me percaté súbitamente de que lo que podía estar pasando es que yo usara la prudencia en el lado oscuro. Y el trabajo personal era educarme o entrenarme o hacerme más consciente o estar más atenta, lo puedo decir desde la óptica de distintos enfoques psicológicos, para que esa fortaleza apareciera en mi lado más claro y estuviera al servicio de una buena vida y no al servicio de una vida ingrata o con dificultades o como lo queramos llamar. Otro de los comentarios que quiero hacer para la definición de fortaleza es que las fortalezas son distintas a las capacidades. Cuando estaba escribiendo este punto en particular, pensaba en a quién les podía poner de ejemplo. Y la persona que se me vino a la mente fue Lionel Messi, que además es un futbolista muy famoso en este momento, todo el mundo lo conoce, los que son del Barça mucho más. Yo tengo un hijo fanático del fútbol que me habla de Messi todo el tiempo, entonces me conozco la vida de Messi desde que Messi era chiquito, tenía 10 años, tenía un problema de crecimiento y entonces lo llevaron a Barcelona, en Barcelona lo atendieron y el Barça le pagó todo ese entrenamiento y resulta que vi unos videos en YouTube sobre Messi y Messi era un fenómeno impresionantemente pequeño de estatura, pero era un fenómeno en la cancha jugando fútbol. Inmediatamente fue la persona que me vino a la cabeza, porque siento que Messi es un buen ejemplo para distinguir esto de las fortalezas y las capacidades, porque parece ser un hombre, un deportista con muchas capacidades y muchas fortalezas. No le hemos pasado el cuestionario vía Messi, creo, a lo mejor se lo pasó él solo, pero no sabemos sus datos, digamos. Pero yo podría intuir que Messi debe ser un hombre sumamente perseverante, porque superó, y la perseverancia es una fortaleza, porque perseveró para sobreponerse a un problema de salud físico, a un problema, no sé si era hormonal, de crecimiento, superó gracias a una fortaleza personal y posiblemente a la fortaleza de sus padres, porque era un niño, la perseverancia debió haber estado en juego allí, superó un problema personal de salud física para desarrollar una capacidad. ¿Cuál era esa capacidad? El talento para jugar fútbol. Las capacidades son los talentos. Entonces, fortalezas y capacidades se relacionan, pueden combinarse para producir fenómenos como Lionel Messi, por ejemplo, pero son asuntos distintos. Las capacidades son habilidades y el talento futbolístico de Messi es algo que vino con él, es algo que tiene un elemento posiblemente innato, es un talento en particular, no es una fortaleza. La fortaleza posiblemente fue la perseverancia que lo llevó a luchar con un tratamiento médico, con su propio trabajo personal, con su propia valía personal, la constancia para entrenarse en el deporte por el que sentía pasión. Posiblemente allí está la fortaleza, pero la habilidad, el talento, la capacidad, el movimiento del cuerpo para hacer los pases que hace, para producir las jugadas, eso es una capacidad, es una habilidad. Espero que con este ejemplo de Messi queden claramente diferenciadas fortalezas y capacidades. Las fortalezas son también rasgos morales. Acuérdense que todo este planteamiento de las virtudes y las fortalezas se deriva de la idea de que el hombre es un animal moral, es decir, aunque lo he revisado varias veces, creo que esta es explicándoselos a ustedes, creo que es la primera vez que tengo una idea tan viva de que todo este planteamiento sobre fortalezas y virtudes es principalmente una teoría de la moralidad humana. Y las fortalezas son rasgos morales, son rasgos que pueden juzgarse como positivos o negativos, son rasgos que están al servicio
fundamentalmente de hacer el bien y de construir una buena vida. Y dependen de la voluntad. Recordemos a Nikki, a mí me encanta la hija de Seligman, porque esa conversación con ella me parece que fue reveladora. Dependen de la voluntad. La fortaleza siempre podrá podrá aparecer si la persona desea que aparezca. La persona siempre podrá incrementar la presencia de ese rasgo personal, la persona podrá modificar ese rasgo personal, y yo creo que en este punto en particular nos ayuda mucho recordar esa conversación de Seligman en la que su hija le decía: papá, deja de ser un cascarrabia. Es decir, trata de tener, podría haberle dicho: papá, trata de tener un poco más de sentido del humor. Y además le decía: tú puedes hacerlo, si yo puedo dejar de ser llorona, tú puedes también dejar de ser un cascarrabia. Es decir, podemos cambiar ese rasgo de nuestra personalidad, podemos cambiar ese rasgo personal, esa fortaleza personal la podemos modificar, y depende mucho de que queramos hacerlo y que tengamos la voluntad para hacer ese cambio. En las próximas 6 láminas, yo sencillamente les transcribí el material, la definición de las virtudes y de las fortalezas según Beatriz Vera Posek. Yo no me quiero detener demasiado en estas definiciones. Les voy a hacer una lectura superficial. Ustedes tienen disponible ese material. Cuando hagamos el foro, ustedes lo van a comentar con respecto a su propia experiencia, y lo que me parece más interesante es que consulten este material para poder reflexionar sobre sus propias fortalezas. Cuando lo hagamos en el foro también vamos a ver, ustedes me están enviando sus propios resultados, y yo los estoy transfiriendo a una sábana común de todo el grupo. Entonces vamos a obtener las fortalezas, las 5 fortalezas principales de la sección 6 de Psicología Positiva, y vamos a revisar qué significan esas 5 fortalezas principales como grupo para nosotros, qué relación tiene eso con la experiencia de cada uno, y el ir revisando las fortalezas individuales y las fortalezas del grupo nos va a ir familiarizando con cada una de ellas. Pero sin embargo ahorita le vamos a echar una revisadita general.